Naturalmente, los que me atraían más eran mis iguales, esto es, los nobles, especialmente en los primeros años de mi reclusión, pero de los 3 nobles rusos que había en nuestro penal, Akim Akimich, A.V., el espía y el que se tenía por parricida, solo tenía tratos con Akim Akimich, a los otros no les hablaba siquiera. A decir verdad, solo me dirigía a aquel, por desesperación, en los momentos de tristeza más insoportables, cuando creía que no me hubiera podido acercar a ninguna otra persona. Akim Akimich constituía una categoría especial de forzados, la de los indiferentes, para los cuales es lo mismo vivir en libertad que condenado a trabajos forzados. Estos son realmente una excepción, y Akim Akimich el más vivo ejemplo de la misma. Habíase establecido en el penal como si allí hubiera de pasar toda su vida. Debía extinguir aún varios años de condena, pero aseguraría que no pensaba jamás en su liberación, mas que por buen corazón habíase amoldado aquella vida por espíritu de subordinación. Era un hombre excelente. Con frecuencia vino en mi ayuda con sus consejos y sus servicios, sobre todo en los comienzos de mi reclusión, pero me infundía una indecible tristeza que agravaba mi propensión a la melancolía. Cuando estaba desesperado le buscaba porque gustaba de oírle hablar, pues lo hacía con lentitud, reposadamente, con voz tranquila y acompasada, como agua que cae gota a gota. No se animaba ni aun cuando le hablaba del hecho que le valió ser condecorado con la Orden de Santa Ana. Únicamente su voz se hacía más grave y bajaba de tono al pronunciar el nombre de Santa Ana y guardaba silencio por 2 o 3 minutos. Durante el primer año, tenía yo momentos horribles en los que odiaba sin saber por qué a Akim Akimich y maldecía al destino que habíame llevado a dormir en un entarimado en que mi cabeza se tocaba con la de aquel. Pero muy luego me enojaba conmigo mismo por no haber sabido dominar esos accesos de desesperación. Afortunadamente de esos ímpetus solo fui presa el primer año de mi prisión. Más tarde me acostumbré al carácter de Akim Akimich y me avergonzaba de mis sentimientos de otro tiempo. No recuerdo haber reñido jamás con él ni que tuviésemos el más ligero altercado. Además de estos 3 nobles, había en el penal otros 8, con alguno de los cuales estreché relaciones de amistad, pero no con todos. Los mejores eran enfermizos, egoístas y en extremo intolerantes. Me abstuve aún de hablar a 2 o 3 de ellos. Solo había 3 que fuesen instruidos, Fki, Ski y el anciano Ski, el cual había sido profesor de matemáticas, un hombre excelente, originalísimo y de mediana inteligencia, a despecho de su erudición. Ski y Fki eran muy diferentes. Desde el primer momento nos entendimos Ski y yo, y jamás tuvimos una rencilla, pero no le quise nunca de veras ni pude intimar con él. Esto me resulta imposible porque era excesivamente áspero, desconfiado, muy pagado de sí mismo y reservado como una tumba. Esto último era lo que más me desagradaba, comprendiendo que era incapaz de abrir su pecho a quien quiera que fuese. Sin embargo, mi apreciación podría ser injusta. Estaba dotado de un carácter noble y firme. Su escepticismo inveterado traslucíase en su habilidad extraordinaria y en la prudencia y circunspección con que hablaba aún a sus más íntimos amigos. El dualismo de su alma era manifiesto, pues a la vez que escéptico era profundo creyente y tenía una fe inquebrantable en ciertas esperanzas y convicciones. Mas a pesar de toda su habilidad, estaba en guerra declarada con Ki y su amigo Ski. El primero era un pobre enfermo, propenso a la tisis, irascible y nervioso, pero generoso y bueno. Su misma irritabilidad nerviosa le hacía caprichoso como un niño. Yo no podía soportar un carácter semejante y rompí toda clase de relaciones con Ki, pero sin dejar de quererlo. Era todo lo contrario a Ski, con el cual no disputaba jamás, pero no lo quería. Rota mi amistad con Ki, hube de romperla también con su inseparable Ski. Esto lo sentí sobremanera, porque a su ilustración no superficial tenía un corazón de oro, y como he dicho en el capítulo anterior, un valor a toda prueba. Quería y respetaba de tal modo a Ki que los enemigos de éste no podían ser amigos suyos. Por esta razón riñó con Ski. Todos estos individuos eran biliosos, susceptibles, desconfiados, padecían de aguda hiperestesia moral. Esto se comprende, su situación era penosísima, mucho más dura que la nuestra, pues habían sido desterrados de su patria
y condenados a 10 o 12 años de deportación. Su estancia en el penal hacíanla aún más dolorosa los prejuicios que habían arraigado en sus mentes y la opinión que tenían de los forzados. A su juicio, estos no eran más que fieras y no debían ser tratados como criaturas humanas. El penal era, pues, para esos polacos un verdadero infierno. Eran amables con los circasianos, con los tártaros y con Isaí Fomich, mas para el resto de los penados no sentían más que desprecio. Hacían una sola excepción, el viejo y mojigato creyente. No obstante, durante todo el tiempo que estuve en el presidio, no observé jamás que ningún forzado se burlase de su origen, de sus creencias religiosas ni de sus convicciones, a lo que tan propensa es la plebe de Rusia en sus relaciones con los extranjeros, especialmente si son alemanes. En el fondo no hace más que burlarse de los tudescos, porque para el pueblo ruso son seres bufos y grotescos. Los forzados tenían mucha más consideración para con los polacos notables que para sus compatriotas, los rusos hidalgos. Mas al parecer, los polacos no querían notar esta conducta ni tenerla en cuenta para nada. Volvamos a hablar de Esquí. Cuando, en compañía de su camarada, abandonó su lugar de destierro para ingresar en nuestro penal, llevó sobre sus hombros casi todo el viaje a su amigo Vki, tan débil de constitución y de salud tan delicada que no podía hacer por su pie ni la mitad de la etapa. Fueron desterrados primero a Igorsk, donde estaban relativamente bien. Su vida era mucho más cómoda que en el penal, mas a causa de la correspondencia que mantenían con los deportados de otra ciudad, se consideró necesario trasladarlos a nuestro penal, para que allí fuesen más estrechamente vigilados. Hasta su llegada, Ski había estado completamente solo. ¿Cuánto hubo de sufrir durante el primer año de destierro? Ski era el viejo de que he hablado que consagraba la mayor parte de la noche a la oración. Todos los condenados políticos eran muy jóvenes, casi niños, mientras que Ski pasaba de los 50 años. Por esto le llamo viejo. Era ciertamente un hombre excelente, pero raro si los hay. Sus camaradas, Ski y Vki, le aborrecían y no le hablaban jamás. Decían, y con razón, según pude comprobar, que era tosudo y caviloso. Creo que en un penal, como en cualquier otro lugar donde las personas viven reunidas a la fuerza, contra su voluntad, se odia y se riñe más fácilmente que estando en libertad. Son muchas las causas que contribuyen a estas continuas querellas. Ski era realmente antipático y corto de luces. No podía congeniar con ninguno de sus compatriotas. Conmigo no pudo reñir ni una sola vez porque jamás fuimos amigos. Supongo que era un buen matemático. Cierto día me explicó en su jerigonza, medio ruso, medio polaco, un sistema astronómico de su invención. Se me dijo que había publicado sobre el mismo argumento un libro que hizo las delicias de los hombres de ciencia. Dados su estrecho criterio y su limitado talento, no me costó trabajo creerlo. Oraba de rodillas durante días enteros y esto le conquistó el respeto de los forzados, respeto que le guardaron hasta la muerte, pues yo le asistí hasta sus últimos momentos y pude atestiguarlo. Cuando les condujeron a cortas jornadas de Igorsk a nuestro penal, no se cuidaron de afeitarles jamás, por lo cual tenían las barbas y los cabellos excesivamente crecidos, y esto enfureció a nuestro mayor, como si los infelices fuesen culpables de esta transgresión del reglamento. «Miren qué facha», exclamó, rojo de ira, «¿son vagabundos o bandidos?» Ski, que presumía entender algo del ruso, creyó que les preguntaban si eran vagabundos o bandidos y contestó: «Somos condenados políticos y no bandidos». «¿Cómo se entiende? ¿Te atreves a replicar a tu superior? A ver, que le lleven al cuerpo de guardia y le den 100 azotes enseguida. Habráse visto el insolente». La orden del mayor se cumplió sin pérdida de tiempo. Ski ofreció, tendido en tierra, sus espaldas a las varas, sin oponer resistencia, y soportó el suplicio, mordiéndose la diestra mano sin lanzar un quejido ni estremecerse siquiera. Vki y Ski llegaban en aquel momento al penal. Ski le esperaba en la puerta con los brazos abiertos, aunque no les había visto en su vida. Indignados por la acogida que les había dispensado el mayor, le contaron al punto la horrible escena que acababa de desarrollarse. Al saberlo, me decía más tarde Ski, me quedé primero como petrificado y enseguida se apoderó de mí una rabia salvaje. Esperé a Ski
junto al portón por donde había de pasar su salida del cuerpo de guardia, después de sufrido el castigo. La puerta se abrió al fin y vi aparecer a Hsky con el rostro pálido y los labios temblorosos y exangües. No miró a ninguno y atravesó por en medio de los grupos de forzados como si el patio hubiese estado desierto. Hsky se exaltaba a medida que iba hablando. Aquellos forzados, prosiguió, sabían que acababa de sufrir un noble el infamante castigo de las varas. Hsky entró en el pabellón, postróse de hinojos y se puso a orar tranquilamente. Los penados se quedaron estupefactos y aún se sintieron conmovidos. Cuando vi a aquel hombre de cabellos blancos desterrado de su patria, en la que le lloraban su mujer y sus hijos, después de haber pasado por tan vergonzoso castigo, arrodillado y absorto en la oración, huí como loco de la cuadra. Desde aquel momento los forzados tuvieron para con Hsky las mayores atenciones y el más profundo respeto. Lo que les admiraba sobre todo era que no hubiese lanzado un gemido bajo los tremendos golpes que le habían asestado. Mas es preciso ser justos y decir la verdad. No se deben juzgar por este ejemplo las relaciones de la administración con los deportados nobles, sean rusos o polacos. La anécdota que acabo de referir demuestra únicamente que podemos tropezar con un malvado, y si este malvado es comandante de un penal donde tengamos la desgracia de ser encerrados, nuestra suerte no tendrá nada de envidiable. Pero la administración superior de los trabajos forzados que da la palabra de orden y confiere la dirección a los comandantes subalternos es muy diferente con los deportados nobles y a veces muéstrase más indulgente con ellos que con los forzados de baja condición. Las causas son evidentes. En primer lugar, los jefes son también nobles. Además, citábanse casos de nobles que se habían negado resueltamente a tenderse para recibir el castigo de varas y habían agredido a los ejecutores, y las consecuencias de esas rebeliones son siempre de temer. Por último, y creo que es esta la causa principal, mucho tiempo antes, 35 años, si no estoy equivocado, habían sido deportados a Siberia una multitud de nobles, los cuales supieron portarse y recomendarse tan bien que los sobrestantes de los trabajos forzados hubieron de tratar a los nobles de muy distinta manera que a los demás condenados. Los comandantes subalternos habían seguido el ejemplo de sus jefes y obedecían ciegamente a este sistema. Muchos de ellos criticaban y deploraban estas disposiciones de sus superiores y se consideraban dichosos cuando podían hacer su gusto, pero no solían extralimitarse. La segunda categoría de trabajos forzados, a la cual pertenecía yo, compuesta de penados siervos sometidos a la autoridad militar, era mucho más dura que la primera, minas, y que la tercera, construcciones. Y era más dura no solo para los nobles, sino también para los demás forzados, porque la administración y la organización eran militares y se asemejaba mucho a la de los presidios de Rusia. Los jefes eran más severos y las costumbres más rigurosas que en las otras categorías. Se llevaba siempre la cadena, vigilábamos constantemente la escolta y estábamos a todas horas encerrados, lo cual no sucedía en otras partes. A lo menos así lo aseguraban forzados que tenían motivos para saberlo. Mis compañeros hubieran ido gustosos a las minas, aunque según la ley, estas eran el mayor castigo. Los que habían estado en los presidios rusos hablaban de ellos horrores, asegurando que no hay infierno peor y que la Siberia era un paraíso comparado con las fortalezas de Rusia. Por esta razón se nos tenía alguna consideración a los nobles en nuestro penal, que estaba directamente vigilado por el general y gobernador y cuya administración era militar. Debíase a la benevolencia con que se trataba a los forzados de la primera y tercera categoría. Puedo hablar con conocimiento de causa de lo que pasaba en Siberia. Los relatos que me han hecho los deportados de la primera y tercera categoría confirman mi aserto. Nos vigilaban más estrechamente que en cualquier otra parte. No escapábamos a ninguno de los rigores del trabajo y la reclusión, llevábamos los mismos hierros y sufríamos iguales penalidades que los otros detenidos. Era absolutamente imposible que nos protegieran, porque yo sé que en fecha no remota, mejor dicho, en fecha muy reciente, las denuncias y las intrigas que amenazaban con la destitución de los funcionarios habíanse multiplicado de tal modo, la administración temía las delaciones y en aquel tiempo el mostrar un poco de indulgencia con cierta clase de forzados se consideraba como un delito, y así,
Como cada cual temía por sí, habíamos llegado al mismo nivel que los forzados por delitos comunes. La única excepción que existía en nuestro favor era la de no aplicarnos castigos corporales. Nos hubieran vapuleado de haber cometido un delito cualquiera, porque el reglamento exige que, respecto al castigo, seamos todos iguales, pero se guardaban de azotarnos sin motivo o por simples faltas, como se hacía con los demás penados. Cuando nuestro comandante tuvo conocimiento del castigo infligido a Axquí, montó en cólera y reprendió severamente al mayor para que en lo sucesivo fuera más cauto y menos impetuoso. La noticia de esta reprimenda cundió velozmente por el penal, llenando de júbilo a los forzados, que odiaban al mayor, y la alegría no tuvo límites cuando se supo que al rapapolvo del comandante había seguido una admonición mucho más severa del general gobernador, a pesar de que éste tenía gran confianza en el mayor por sus excelentes cualidades como funcionario y fidelidad en el cumplimiento de la ley. Nuestro mayor no echó en saco roto la advertencia de sus supervisores, pero soñaba con el desquite y buscaba la ocasión de volver a azotar a Axquí, haciéndole incurrir en alguna de las faltas previstas en el reglamento, pero no lo consiguió. El asunto de Axquí se supo también en la ciudad, y la opinión pública se mostró unánimemente contraria al mayor, y no fueron pocas las personas de elevada posición que le manifestaron su desagrado en forma demasiado ostensible y sobrado humillante. Recuerdo mi primera entrevista con el mayor. En Tobolsk nos habían espantado ya, a otro compañero y a mí, refiriéndonos anécdotas referentes a la crueldad inaudita de este hombre abominable. Los viejos desterrados, nobles como nosotros, que habían sido condenados a 25 años de trabajos forzados, que vinieron a visitarnos a nuestra cárcel de tránsito, nos previnieron en contra del jefe del penal a donde nos conducían, prometiéndonos al mismo tiempo interceder cerca de sus amigos influyentes para subtraernos, en lo posible, a sus persecuciones. En efecto, escribieron a las 3 hijas del general gobernador, las cuales, según creo, intercedieron en nuestro favor. ¿Pero qué podían hacer? El general se limitó a decir al mayor que fuese justo en la aplicación de la ley. A cosa de las 3 de la tarde llegamos mi camarada y yo a la ciudad, y la escolta nos condujo directamente a presencia del tirano. Quedamos en la antesala mientras avisaban al suboficial de guardia, y apenas llegó éste entró el mayor. Su cara, pavonaza, granujienta y de expresión feroz, nos causó una impresión muy dolorosa. Parecía que una terrible araña trataba de aprisionar en su tela a una pobre mosca. «¿Cómo te llamas?», preguntó a mi compañero. Este le dijo su nombre y apellido. «¿Y tú?», añadió, mirándome fijamente a través de sus gafas. Contesté su pregunta. «Sargento», exclamó, «llévelos al penal, haga que les rasuren la mitad de la cabeza en el cuerpo de guardia y que ingresen en el departamento civil». «¿Pero qué capotes son estos?», añadió bruscamente al ver los que llevábamos y que nos habían sido entregados en Tobolsk. «Este es un nuevo uniforme. Cada día se ven novedades, cosas de San Petersburgo. ¿Traen algún equipaje?», prosiguió dirigiéndose al guardia que nos acompañaba. «Sus trajes ordinarios, alta nobleza», repuso el guardia, cuadrándose como un quinto. «Eso no puede entrar en el penal. Déjele solo la ropa blanca y el resto lo vende a un ropavejero. El forzado no puede poseer nada», añadió mirándonos severamente. «Ahora mucho cuidado. Pórtense bien, pues a la menor falta les infligiría un castigo corporal. Las varas y los azotes no están jamás ociosos en el presidio, con que ya están ustedes advertidos. Ea, marchen». No estaba acostumbrado a ser tratado con semejante descortesía y aquel grosero recibimiento de poco no fue causa de una enfermedad, pues sentía que la fiebre se iba apoderando de mí. Cuando pasé los umbrales del penal, parecióme que acababa de entrar en el infierno. Ya he dicho que a los nobles no se guardaba ninguna consideración ni se tenía preferencias con ellos, por lo que al trabajo se refiere. Sin embargo, se trató de aliviar en lo posible nuestra situación, enviándonos a Axquí y a mí como amanuenses, pero en secreto, a las oficinas de ingenieros. Nadie, empero, ignoraba el favor de que habíamos sido objeto, pero todos fingían no haberlo notado. De esta buena suerte éramos deudores al jefe de ingenieros y duró todo el tiempo que el teniente coronel Kov fue nuestro comandante. Este jefe, que solo permaneció 6 meses en Siberia,
Nos pareció un bienhechor enviado del cielo y causó honda y agradable impresión a todos los forzados. No le amaban, sino que le adoraban, si puedo emplear esta frase. Es un padre para nosotros, decían a cada momento los deportados, mientras Hkov dirigió los trabajos. ¿Por qué amaba a mis desgraciados compañeros? No sabría precisarlo, pero el hecho es que no podía ver un detenido sin dirigirle una palabra cariñosa y gastarle alguna broma para hacerle reír. No tenía nada de autoritario, para los penados era un camarada más. A pesar de esta condescendencia, no recuerdo que algún forzado se extralimitase ni fuese jamás irrespetuoso con él. Sucedía todo lo contrario. Al ver al comandante, en los labios del recluso dibujábase una sonrisa, y gorra en mano y sin cesar de sonreír esperaba tranquilo y dispuesto a cumplirlas al momento las órdenes del querido jefe. Los penados le amaban por la confianza que tenía en ellos y por el horror que demostraba contra la tacañería y la mezquinidad. Estoy seguro de que si hubiese perdido un billete de 1000 rublos y lo encontrase el ladrón más empedernido de todo el penal, se lo hubiera devuelto enseguida radiante de gozo. La simpatía de los forzados por el teniente coronel Hkov aumentó, si cabe, cuando se supo que odiaba a muerte a nuestro mayor, del que había sido compañero de armas. La marcha de tan querido jefe fue sentidísima en el penal. Hkov fue quien, como dejó dicho, hizo que nos destinaran a las oficinas de ingenieros, y cuando partió él, no varió nuestra situación, pues había un ingeniero que nos demostraba mucha simpatía. Pero llegó al fin la hora de denunciarnos, y por orden superior hubimos de cesar en nuestro cargo de amanuenses para formar en las cuadrillas de los trabajadores. En el fondo este cambio no nos afligió gran cosa, porque ya estábamos cansados de hacer copias y más copias, aunque con ello se perfeccionaba nuestro carácter de letra. Durante 2 años enteros trabajamos Vki y yo en las oficinas, charlando y discutiendo sobre nuestras esperanzas y nuestras convicciones. Las del buen Vki eran extrañas, exclusivistas. Existen personas inteligentísimas cuyas ideas son a veces demasiado paradójicas. Sin embargo, han sufrido tanto por ellas, de tal modo han perseverado en ellas y las han conservado a costa de tantos sacrificios, que sería una crueldad arrancárselas, aquí en el caso de que esto fuese posible. Vki no podía soportar una objeción y contestaba con violencias intolerables. Quizá tenía razón, mucha más razón que yo, pero al final hubimos de distanciarnos, con gran sentimiento por mi parte, pues ya teníamos muchas ideas que nos eran comunes. Vki, a medida que pasaban los años, se ponía más triste y sombrío. La desesperación habíase apoderado de él. Al principio de mi reclusión era más comunicativo, dejaba entrever mejor sus pensamientos, se interesaba más por las noticias que yo le llevaba, pues nada sabía de lo que ocurría fuera del penal. Me interrogaba, escuchaba y se conmovía. Poco a poco se concentró en sí mismo y no había medio de adivinar lo que pensaba. Se exasperaba cada vez más y no cesaba de lanzar invectivas contra los forzados, a los que ya había comenzado a comprender. Los argumentos que yo empleaba en defensa de ellos no tenían ninguna eficacia. No prestaba siquiera atención a lo que le decía, y si alguna vez se mostraba de acuerdo conmigo, al siguiente día volvía a las andadas. Hablábamos siempre en francés y sin duda por esto el soldado de ingenieros, Dranischnikov, dio en la flor de llamarnos los dos sacamuelas. Vki solo se animaba hablando de su madre. Está vieja y enferma. Me decía, me ama sobre todas las cosas del mundo y no sé si vive aún, si le han dicho que he sido azotado, pues esta noticia la mataría. Vki no era noble y había sufrido castigos corporales antes de ser deportado. Cuando lo recordaba, poníase furioso, rechinaba los dientes, parecía que los ojos se le iban a salir de las órbitas. En los últimos tiempos de su reclusión paseaba casi siempre solo. Una mañana le ordenaron que compareciese ante el comandante, el cual le recibió con la sonrisa en los labios. «Vamos a ver, Vki», le dijo, «¿qué soñaste anoche?» Cuando oí esta pregunta me estremecí. Nos contó luego Vki. Me dio un vuelco el corazón, como si presintiese el anuncio de una gran desgracia, y contestó al comandante. Soñé que había recibido una carta de mi madre. El sueño fue agradable, pero lo es más la realidad. Desde este momento eres libre, Vki.
tu madre ha suplicado al zar, y su ruego ha sido escuchado. Así pues, abandonarás hoy mismo el penal». Volvió a reunirse con nosotros, pálido como la cera, sin atreverse a creer que era verdad tanta dicha. Le felicitamos cordialmente, estrechando sus manos frías y temblorosas. Convertido en colono, Msquí se estableció en la ciudad y venía con frecuencia al penal para comunicarnos, cuando podía, las noticias políticas que circulaban, que eran las que nos interesaban más. Además de los 4 polacos, condenados políticos de quienes ya he hablado, había otros 2 muy jóvenes, deportados por breve tiempo, poco instruidos pero honrados, francos y leales. Otro llamado Achukovsky, bastante simple, y un tal B.M., hombre ya entrado en años, que me causó pésima impresión. No sé por qué había sido deportado este último, aunque él no tenía empacho en decirlo a quien le quisiera oír. Era su carácter mezquino, con ideas y costumbres groseras como las de un tendero enriquecido. Carecía absolutamente de cultura y solo se interesaba por lo que a su oficio de pintor concernía. Forzoso es reconocer que era un pintor de valía. Su fama cundió pronto en la ciudad, donde le encargaban la decoración de techos y paredes, que era su especialidad. En 2 años decoró las viviendas de los funcionarios públicos, que le pagaron con relativa esplendidez, y gracias a esto podía darse buena vida. Le acompañaban en sus trabajos 3 penados, 2 de los cuales, sobre todo uno llamado Tejvsky, aprovecharon también sus lecciones, que en poco tiempo no desmerecieron sus pinturas de las de su maestro. El mayor, que vivía en un edificio propiedad del Estado, quiso que B.M. decorase todas las paredes y techos, y el pintor se esmeró tanto en este trabajo que las habitaciones del general gobernador parecían pobres y mezquinas al lado de las del jefe del penal. El mayor se frotaba las manos con orgullo mal disimulado, anunciando que las mejoras introducidas en su domicilio obedecían a que en breve había de casarse. «¿Quién no se casa teniendo una casa como la mía?», decía con la mayor seriedad del mundo. Cada día estaba más contento de B.M. y de los que le ayudaban. Aquel trabajo duró 1 mes. En ese tiempo el mayor cambió de parecer respecto a nosotros y comenzó a proteger a los condenados políticos. Un día hizo comparecer a Msquí en su despacho. Msquí le dijo: «Te he ofendido, haciéndote azotar injustamente. Pues bien, estoy arrepentido. ¿Oyes? Yo, estoy arrepentido. ¿Entiendes?». Msquí contestó que entendía perfectamente. «Pues bien, quiero reconciliarme contigo, pero es preciso que te hagas cargo del favor que te hago al llamarte para que me perdones. ¿Qué eres tú respecto a mí? Un gusano, menos que un gusano de la tierra. Tú eres un forzado y yo, por la gracia de Dios, soy un mayor, ¿lo entiendes?». Msquí volvió a repetir que le entendía. «¿Comprendes la grandeza de mi acción? ¿Sabes apreciarla? Fíjate, yo, un mayor, te pide perdón». Msquí me contó esta escena. Luego aquel bruto, ebrio, desordenado y tacaño era susceptible de sentimientos humanitarios. Si se tienen en cuenta sus ideas y su desarrollo intelectual, preciso es convenir en que aquella acción era verdaderamente generosa. Tal vez había contribuido a esto su perpetuo estado de embriaguez. El sueño del mayor no se realizó, no pudo casarse, aunque estaba resuelto a ello en cuanto terminase la decoración de su domicilio. Pues se le formó expediente, y a pesar de sus ruegos y lágrimas, no tuvo otro remedio que pedir el retiro. La gran noticia celebraron a los forzados con las mayores demostraciones de júbilo. El desdichado mayor tuvo que vender su tronco de caballos y cuanto poseía, y no tardó en caer en la mayor miseria. Más tarde, le encontramos una vez que otra pobremente vestido de paisano. Miraba a los penados de través, pero ya no infundía miedo. Mientras fue nuestro jefe era un dios vestido de uniforme, ahora parecía un lacayo.